Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado de la República, ha mostrado su ambigüedad para navegar entre dos aguas. Una, cuando se habla antes de la 4T, y otra, cuando el asunto involucra directamente al grupo político que hoy o del que hoy forma parte. Hoy directamente como presidente del Senado, pero también como miembro distinguido de la izquierda en México. Sus recientes declaraciones sobre los campos de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, contrastan de manera flagrante con el tono incendiario que solía emplear cuando las tragedias nacionales podían achacarse a sus adversarios políticos. Ayotzinapa y Teuchitlán son dos espejos perfectos de esta hipocresía, de acusar crimen de Estado a refugiarse en persecuciones y culpar a una supuesta campañita de la derecha. Así respondió el antes vocero del PRD. Tras el escándalo sucedido en la tienda gobernada por el Movimiento Ciudadano en la época de Enrique Alfaro, hoy avecindado en España, Fernández Noroña salió a la palestra para minimizar el escándalo de Teuchitlán, donde se hallaron zapatos que podrían pertenecer a personas desaparecidas. Según él, hablar de esto es un golpeteo mediático orquestado por la derecha y los medios de comunicación. Para el senador, la responsabilidad recae en los gobiernos municipales y estatales y no hay que apresurarse a conclusiones, pues se trata de presunciones mientras la investigación sigue abierta, dice Noroña. Una postura prudente, cuasi burocrática, que choca frontalmente con el Noroña de antaño, aquel que no dudaba en señalar culpables desde el más alto nivel. ¿Qué le pasó al combativo y analítico hombre que hace muchos meses entregó libros en los portales de Tlaxcala cuando andaba en busca de una mejor posición en las encuestas de cara a la elección presidencial? Recordemos sus palabras sobre Ayotzinapa en 2016, cuando la desaparición de los 43 normalistas era una herida abierta, viva, sangrante de nuestra patria. Noroña no titubeaba. Es un crimen de Estado indiscutible y documentado, decía. El ejército es responsable y el más alto mando es responsable de encubrimiento. En redes sociales increpaba directamente a Enrique Peña Nieto. ¿Dónde están los 43 normalistas? ¿Y dónde los responsables? Acusaba a los pasquines y periodicuchos de repetir las versiones oficiales y no tenía reparos en señalar al gobierno federal como el gran culpable. Incluso en 2019, ya con López Obrador en la presidencia, insistía en que negar el carácter de crimen de Estado era una falsedad promovida por disque comunicadores. ¿Qué pasó con esa vehemencia? Hoy, ante una tragedia que ocurre bajo el manto de la 4T, Noroña opta por la tibieza. Ya no hay crimen de Estado, sino una campañita típica de la derecha. Ya no hay responsables en el más alto mando, sino un pase de charola a gobiernos locales. La indignación visceral se diluye en un discurso evasivo que huele a protección política, algo muy parecido a lo que sucedió con el gobernador de Sinaloa. En el mismo padrón que hemos visto en otros líderes de la 4T, cuando el gobierno es el suyo, las acusaciones se suavizan y las responsabilidades se difuminan. Noroña, que alguna vez se erigió como paladín de la justicia social, hoy parece más interesado en defender la narrativa oficial que en exigir respuestas. Si en Ayotzinapa veía un encubrimiento orquestado desde Los Pinos, ¿por qué en Teuchitlán no aplica el mismo rasero? ¿Por qué? ¿Acaso la gravedad de las desapariciones y los campos de exterminio cambian según el partido en el poder? La incongruencia es tan evidente que insulta la memoria de las víctimas y la inteligencia de quienes aún creen en un supuesto compromiso social. La 4T con Noroña a la cabeza, en este caso, se jacta de ser diferente, de romper con el pasado, pero este giro retórico demuestra que el poder transforma incluso a los más vociferantes críticos en guardianes de la ambigüedad.
Ayotzinapa fue un estandarte de lucha, Teuchitlán una molestia que hay que minimizar. Así, el senador no solo traiciona su propia historia, sino que pone en evidencia la fragilidad moral de un proyecto que prometió verdad y justicia, pero que al parecer solo la exige cuando le conviene y parece que ninguna se aclarará. ¿Cómo están, amigos? Excelente tarde. Hoy es lunes 17, aquí para presentarles la información. Hoy tocó puente, varios están de vacaciones, están disfrutando de estos días de descanso, pero nosotros estamos aquí para informarles. La primera de las notas es que se hallan las pertenencias de jóvenes de Tlaxcala que fueron asesinados allá en Oaxaca. Vamos a platicarles de eso. Por supuesto, también vamos a platicarles de los pobladores de Xicotzinco que incendiaron una vivienda con presuntos ladrones. Y esto que da muchísimo de qué hablar. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ya publica la lista final de candidatos al proceso electoral local extraordinario del Poder Judicial. Allí se incluyen funcionarios actuales. En el estudio está Gilberto Flores, síndico de Contla, que nos hablará sobre este tema y otros más que están en el tintero. Además, el secretario tlaxcalteca, que aquí hay que ponerlo tal cual, es de Jalisco, está chuleado por el gobernador de Puebla, pero cobra en Tlaxcala. Adivine usted quién es. De eso vamos a platicarle ahorita. Y finalmente, México se consolida como uno de los destinos turísticos más populares de Latinoamérica. Esto lo tenemos aquí con la secretaria de Turismo de México, que es tlaxcalteca, Josefina Rodríguez Zamora. Si le parece, rápidamente le mando saludos a nuestros amigos de Huamantla, al arquitecto Mauricio García de Apetatitlán, a Bulmar Cuauhtencos Gutiérrez, a Benjamín Hugo Medina Cortés, Benji de la Fuente, aquí a doña Irma Esther Romero García hasta Huamantla, a Dan Leo, a nuestra amiga Areli Alarcón, a varios amigos que están conectados. Vamos rápido al primer corte, si les parece, y regresamos para platicarles sobre las pertenencias de jóvenes de Tlaxcala que fueron asesinados en Oaxaca. No nos tardamos absolutamente nada. Mire, los jóvenes de Tlaxcala que fueron asesinados en Oaxaca, pues ya han dado mucha información en medios nacionales. El hallazgo que se da a conocer en estos días, en estas últimas horas, es el de la ropa. Esta se realizó en un cateo realizado en un establecimiento denominado Hospedaje Jocha en Santa Cruz, Huatulco, donde de acuerdo con investigaciones ministeriales se habrían alojado las víctimas. Como parte de las investigaciones en el caso del asesinato de los jóvenes de Tlaxcala en Puebla, se cumplió con una orden de cateo en este establecimiento donde localizaron objetos personales que presuntamente pertenecen a los tlaxcaltecas. El operativo se realizó en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Agencia Estatal de Investigaciones, la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. De acuerdo con la información de la Fiscalía de Oaxaca, las víctimas fueron reportadas como desaparecidas en diferentes fechas de febrero del 2025 en diferentes puntos de la región de la costa de Oaxaca. Los jóvenes fueron encontrados sin vida el pasado 2 de marzo del 2025 al interior de un automóvil abandonado en un paraje ubicado a un costado de la autopista Cuancopalan, Oaxaca, en el municipio de San José Nehuatlán, en Puebla, a unos metros del puente Calapa. Desafortunado esto que se da a conocer, pero a quien le doy la bienvenida en el estudio es justamente al síndico de Contla, pues para platicar un poquito de esto. Gil Flores, ¿qué te parece lo que se da a conocer en el caso de los tlaxcaltecas que desafortunadamente fueron asesinados en Oaxaca? Primero que nada, Martín, muy buena tarde a todo el auditorio de Martín Rodríguez Innombrable. Estamos aquí en Puente, como decía Martín, ahí brindando el tema de la información. Pues digo, lamentable es poco, Martín. Yo creo que este suceso pues debería de simbrar, de generar más eco del que se está, o en este momento estamos viendo. Y pues nos habla también de que pues tenemos un grave problema de seguridad, ¿no? Hay que decirlo, no es un tema no solo del Estado, sino del país, pero más allá de lo que está sucediendo, de la incapacidad
de nuestras autoridades para poder dar pronta respuesta a los familiares y pues están en la indefensión, Martín. Y el hecho de que salgan algunos funcionarios bueno, funcionarios y legisladores como Gerardo Fernández Noroña, que hace un momento fuera del estudio platicábamos, Noroña, una persona de izquierda, un vocero del PRD, un hombre que ha estado durante mucho tiempo del lado, dice él, del lado correcto de la historia, hoy se equivoca de manera abierta diciendo que probablemente los zapatos pues fueron ahí como que montados, ¿no? Como que se está fabricando este hecho. Es una falta de respeto para las familias de las víctimas, para las víctimas, porque si no fuera por Ayotzinapa, donde sentenciaba directamente a Enrique Peña Nieto, al Estado, y ahora dice que puede ser un montaje, no lo dice abiertamente, pero deja abierta la posibilidad de que aquí no haya surgido un problema tan profundo como lo fue Ayotzinapa. Es una falta de respeto, es un error, es un lapsus de Gerardo Fernández Noroña. ¿A ti qué te parece? Yo creo que es un lapsus, Martín. Conocemos a Gerardo, ¿no? Un personaje que se ha distinguido, si por algo se ha distinguido, es por llamarle a las cosas por su nombre. Sin embargo, yo creo que, y lo decía fuera del aire, que yo creo que llega un momento también en el cual se dicen a veces cosas sin pensar y finalmente pues esto suena a indolencia o a falta de respeto hacia los padres, madres, ¿no? de estos jóvenes, pero además de la investidura que él hoy tiene, y también hay que decirlo, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se dice en temas tan sensibles como este caso de nuestros paisanos que fueron ahí encontrados, hallados, y pues creo que sí habría que recomponer esa parte por parte de nuestro senador. Sí, no, y además presidente de la mesa. Creo que es muy desafortunado lo que ha dicho Gerardo Fernández Noroña. Y mire, para continuar con la información y obviamente abonando al tema de la desafortunada manera en la que vemos a Tlaxcala en este momento, ayer se registró un hecho de verdad desafortunado porque pobladores de Xicotzingo incendian una vivienda de presuntos ladrones. Ante la mirada de policías municipales de esta demarcación, una vivienda fue incendiada al ser señalada de supuesto robo de una motocicleta, ante el hallazgo de los ciudadanos por la creciente inseguridad. De acuerdo con los afectados, gracias a testigos y cámaras de seguridad, el dueño logró ubicar el domicilio de los presuntos delincuentes. Al llegar y preguntar por la motocicleta, señalaron que la familia se tornó hostil y protegió a los presuntos ladrones. Tras el paso de las horas y al no encontrar la moto, vecinos enardecidos arribaron hasta el sitio e ingresaron al domicilio golpeando a un hombre e incendiando una camioneta, todo en presencia de policías que nada pudieron hacer. Y de verdad aquí nada justifica, yo insisto, nada justifica los hechos, pero si están los videos y si la gente estaba segura de que allí estaba el vehículo, creo que la gente iba a hacer mínimo esto. Ya afortunadamente no hablamos de un linchamiento como ha ocurrido en otras demarcaciones, Gil, pero esto es lo que sucede porque la policía ha quedado rebasada. Yo no digo que esto sea lo que tenga que llegar a pasar, pero ocurre porque no hay una manera en la que la policía municipal como primer respondiente esté actuando. Esto no es de apenas. Recordemos también que Xicotzingo es un municipio que se ha convertido en un foco rojo desde hace 2 procesos electorales anteriores, y ante la falta de capacidad de las autoridades en turno, esto es lo que ha desencadenado. Caso como el de Zacatelco, hace apenas un año y fracción, donde el gobierno del estado toma la seguridad del municipio, y bueno, pues esto genera la molestia de la ciudadanía. Yo creo que sí, yo también no es como debieran actuar. Sin embargo, llega un momento de hartazgo, de frustración, de decir, bueno, pues es que siguen este tipo de hechos pasando, pues bueno, alguien tiene que poner mano dura por parte de los pobladores de Xicotzingo. Sin embargo, pues recordemos que vivimos en un estado de derecho, hay protocolos, pero pues sí también es importante decir que pues están fallando las autoridades en turno. Y hay que decir también que lo que está fallando es pues desde las casas, que no se nos dice qué es lo que está haciendo bien o mal el ciudadano de a pie. Hay que reconocer que los valores se han perdido desde la casa, y eso no quiere decir que las autoridades no tengan que cumplir a cabalidad su papel, también tienen que cumplir ellos, pero desde casa hemos dejado de actuar como ciudadanos promedio, como ciudadanos que debemos de castigar en casa y no esperar que sean las autoridades. Bueno,
El ITE, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, ya publicó la lista final de candidatos al proceso electoral local extraordinario del Poder Judicial. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, se incluye en esta lista a funcionarios locales que están actualmente en funciones. Vea usted la nota y regresamos para platicar con Gilberto Flores sobre justamente esta lista que ha generado muchísima especulación y muchísimos señalamientos porque hay primos, hermanos, cuatitos, amiguitos de Juanito y de todos los que están involucrados en el gobierno del estado. Ahorita regresamos. Tras recibir el listado de las y los aspirantes a un cargo en el proceso electoral local extraordinario del Poder Judicial, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones dio a conocer la lista de candidatas y candidatos a dicho ejercicio, incluyendo a quienes actualmente se encuentran en funciones. Al listado que el Comité Estatal de Evaluación entregó al Congreso local se suman los nombres de Fanny Margarita Amador Montes, Mildred Murbartián, Enrique Acolsi y Pedro Sánchez como aspirantes a la magistratura en materia civil y familiar y en materia penal y especializada en administración de justicia para adolescentes. En tanto, para el Tribunal de Justicia Administrativa se adhirieron Elías Cortés Roa y Manuel Vázquez Conchas, mientras que para el Tribunal de Conciliación y Arbitraje se sumaron Miguel Ángel Tlapal Hernández y Rolando Mesa Castillo. Para el Juzgado Laboral se inscribió Leobardo López Morales. Para el Juzgado en Materia Civil del Distrito Judicial de Zaragoza se anotó Laura Marcela Ramos Vela y para el Juzgado en Materia Penal de Guridi y Alcocer se sumaron Claudia Pérez Rodríguez, Gabriel Flores Alvarado, Luis Alberto Lima Hernández y Rosana Rubio Machetti. Mientras que para el Juzgado en Materia Penal de Sánchez Piedras se inscribió Ramón Jiménez Casco y para el Juzgado en Materia Penal especializado en justicia para adolescentes también de Sánchez Piedras se sumaron María Elvia Díaz Casales Zapata, Alfonso González Martínez y Juan Antonio Luis Torres. Las y los mencionados se suman a la lista de aspirantes, siendo 144 personas en total las que buscarán hacerse de uno de los 36 cargos a elegir en dicho proceso. Mire, voy a leer algunos mensajes que están llegando aquí al Facebook. Ya sabe que los WhatsApp los recibo pero no los leo. Bueno, primero saludos a Miguel Ángel, a doña Irma Esther Romero García, a Valeria Vargas, dice, tal cual, dice, ese güey de infraestructura es una rata de Jalisco, ni siquiera es de Puebla. Delia dice, ¿qué onda con lo de los perros que murieron? ¿Quién va a aclarar eso? Ese es buen punto porque seguimos insistiendo, lo hemos dicho 3 o 4 veces y no lo han aclarado los de la Secretaría de Medio Ambiente ni los de la otra secretaría que se inventaron los que llegaron de Morelos para hacer negocio con la basura. Belén, lo de Profeta, hay ser Profepa, y Medio Ambiente es un asco, puro robo, también lo hemos dicho. Fernando Rocha, respeten la fecha conmemorativa del Beni. Saludos a mi cuate. Roberto Villanueva, no que el de infraestructura era bueno, trabaja más para Puebla que para nosotros. Bueno, ahorita le seguimos con los mensajes porque me están llegando otros más. Por lo pronto le quiero platicar justamente la nota que usted acaba de ver. Ya vimos que para el proceso electoral local extraordinario del Poder Judicial ya se publicó la lista, ya se sabe que están algunos allí. El asunto es que hay nombres, hombres, mujeres, que están vinculados directamente con las familias, con los apellidos, pues con la gente que está en el gobierno y eso genera muchas dudas, o al menos para los malpensados. ¿O no es así, Gil? ¿Tú qué piensas del proceso? ¿Te da certeza? ¿Crees que está todo limpio, el piso parejo para todos? Creo que hay mucho que corregir. Lo vimos durante el proceso en el cual muchos aspirantes quedaron fuera. Algunos considero debieran haber estado en la boleta. Sin embargo, bueno, este desaseo que viene desde el Congreso del Estado, hay que decirlo, independientemente de esto, creo que el ejercicio es bueno. Hay mucho que corregir. Es la primera ocasión en la historia de nuestro país que elegiremos a las personas juzgadoras, porque recordemos que el Estado, el país, se compone de 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, el ejecutivo y el legislativo son los únicos que iban a la votación directa por los ciudadanos, siendo el poder judicial el único que pues era electo entre ellos, no entre puros cuates. Y hay que decirlo también, a nivel nacional y a nivel local, pues era controlado, era cooptado. Incluso en su momento Andrés Manuel López Obrador tuvo que sortear a la Suprema Corte para poder desarrollar los megaproyectos, por ejemplo. Y bueno, hoy en Tlaxcala tenemos ya una lista, son 144 aspirantes y solamente 35 vacantes que habrán de ocuparse tras el proceso del 1 de junio, Martín. Y yo creo que sí es importante que lo más posible podamos darle a conocer a la audiencia
quiénes son, cuál es su trayectoria, porque he leído varios comentarios en redes sociales de amigos, conocidos respecto de este proceso y hay mucha incertidumbre. Desde, por ejemplo, por juzgado, si es solamente del listado 1, 2 o 3 personas, cuántas entran, ¿no? Y hay en algunos casos en el que van 3 hombres y 3 mujeres a cada uno de estos cargos que ahora son de elección popular. Entonces sí es importante decirle a la población también que no es una elección normal, es una elección atípica en donde pues los aspirantes a estos juzgados, a las magistraturas, pues no van a prometerle al ciudadano pues que le van a hacer una calle, que le van a apoyar con el tema de un servicio, mejorar un servicio público. Son quienes van a impartir justicia durante 7 años, Martín. Entonces es algo, creo que vino a revolucionar todo este tema de este proceso, pues que hoy el ciudadano esté más informado, porque antes de este proceso estoy muy seguro de que a nadie le importaba y mucho menos conocía a quién eran los titulares de estos juzgados o de los magistrados que están en funciones. Dentro de toda esta lista que nos presenta el ITE hay quienes van de manera directa y que actualmente están trabajando en el Poder Judicial. Otros tantos, ya bien mencionabas, son funcionarios en activo de dependencias y otros tantos son familiares de pues, personajes que están ligados con la vida política. Como por ejemplo la sobrina del secretario particular de la gobernadora, que es Gelacio Montiel Fuentes, como por ejemplo el hermano de Alejandra Ramírez Ortiz. ¿Tienes conocimiento de alguien más? Por ahí también está la titular de el registro público de la propiedad, actualmente en funciones, Doradelia, si mal no recuerdo, Doradelia Hernández Roldán, el hermano de la titular de la Fiscalía General aquí en el estado, ¿no? También está participando. De Ernestina Carro Roldán. Pues ahí está el hermano también en el listado. Otros personajes ligados a partidos políticos que no tienen trayectoria alguna, pero por ejemplo te puedo hacer mención, recordaremos el pasado 8M, el tendedero que por ahí pusieron, pues hay aspirantes que hoy se encuentran en la lista que presenta el ITE, que están acusados por quienes se manifestaron el 8M por violentadores de mujeres. ¿Y qué crees, Martín? Justamente al puesto que aspiran es para atender a mujeres víctimas de violencia. Entonces no puede ser que entre los tantos filtros que dijeron que iban a manejar para poder tener a personas que verdaderamente tuvieran probidad en el ejercicio de su profesión en estos temas, pues estén brincando personajes como estos. Entonces también es importante decir que hay muchos otros que bien valdría la pena voltear a mirarlos porque han hecho un trabajo o ya tienen un poco de carrera judicial. Entonces, muy seguramente la mayoría de la población desconocerá de los nombres que veremos en los listados. Pero, por ejemplo, yo te podría mencionar y es importante que lo podamos decir aquí, ahí dentro del juzgado en materia penal de Guridi y Alcocer, por ejemplo, pues ahí tenemos a un personaje que todos ubican, Claudia Pérez, quien fue suplente a la Diputación Federal cuando la gobernadora estaba en el Congreso. Sí. Prominente panista, ¿no? Por ejemplo, y pues también que no tiene las mejores prácticas en el ejercicio de su trabajo. Ahí tenemos también a un personaje ligado al tema del morenismo, que hoy es funcionario de la UPT, Jair Castillo Pérez, que lo conocemos desde que tomó, por ejemplo, en las riendas del tema de los jóvenes en el partido y no tiene ninguna experiencia para estos temas, sobre todo en el tema penal, que es muy delicado. Y hay muchos otros que desconozco porque las listas son amplias, aquí entran 3 mujeres y 3 hombres. Sin embargo, por ejemplo, aquí identifico a Emanuel Godoy Grande, a quien sí conozco de tiempo y sabemos que su trabajo, su trayectoria dentro de este ámbito, pues lo respalda, ¿no? Además de que sí se ha dedicado a este tipo de temas en materia penal, a esta litis. Oye, pero ¿a quién podremos culpar ahí? Porque decías que a los miembros del Congreso, y los miembros del Congreso dicen, a ver, hubo una comisión, hubo un consejo, el Congreso del Estado solamente fue el espacio donde se reunieron y ellos dicen directamente que quien hizo los enjuagues fue
un notario público, y yo recuerdo que el notario público involucrado directamente es José Aarón Pérez Carro. Así es. Pues entonces fue José Aarón Pérez Carro y un grupo de... ¿Y de dónde viene José Aarón Pérez Carro, Martín? De Beatriz Paredes, creo yo. Y entonces aquí estamos viendo que se le sigue dando jugada a personajes de antaño, porque esas reuniones que hemos visto desde que se cambia todo el tema de la administración federal y hay enjuagues y cambios en las secretarías en el estado y les dan apertura para que lleguen y den medallas, ¿no? O nombramientos ahí, qué sé yo, del tema de Tlaxcala capital. Los embajadores, perdón, gracias Martín por la corrección, en un intento político claro de perfilar a un personaje, ¿no? Pero eso es lo que debemos de buscar evitar que pase ahora en el Poder Judicial con este importante cambio, porque independientemente de que falte meterle un mejor funcionamiento que engrane mejor, sí es importante este ejercicio para futuro. Entonces, lo que no explican por parte del ITE, por ejemplo, es cómo van a venir las boletas, el tiempo de radio y televisión que tendrán los aspirantes, el tope de gastos de campaña que tendrán, porque algunos de ellos tendrán que recorrer hasta 33 municipios para poder buscar y acercarse a la gente y voten por ellos. Entonces no hay un máximo, un mínimo, un tope que se pueda tener para este ejercicio porque no existía, y entonces era importante ver. Pero ahora, ¿qué pasa también aquí? Pues prácticamente vemos que quienes están hoy en las listas tendrán que acercarse a equipos políticos consolidados, tener el apoyo del oficialismo, o bien sí invertirle un importante recurso para poder movilizar, porque contrario a lo que pasa con un proceso electoral normal, pues la ciudadanía no está acostumbrada o no estaba acostumbrada ahora a votar por las personas juzgadoras, y salvo que los conozcan o ellos generen una estrategia que les permite llegar a la población, van a votar de manera directa. El ciudadano tendrá más de 12 boletas en las manos, Martín, para poder ir marcando, y que además lo preocupante de este proceso es que, contrario a lo que se hace en un proceso electoral local, que terminado el horario de la votación hay un recuento público, por lo que tengo entendido, van a recoger las urnas y se las van a llevar directamente a los consejos distritales. Y si hay algún Manuel Bartlett por ahí, se puede caer el sistema. Entonces sabemos, o muy posiblemente veamos, que pues haya algún tipo de manipulación, y es real. O sea, no, quien diga por ahí, comente, diga que esto no puede ser posible, sabemos perfectamente que sí, que sí es posible. Sí. Entonces yo llamaría a la población a integrarnos, a participar, a conocer de manera directa nosotros de quiénes son quienes aspiran, porque repito, aquí nosotros vemos solamente nombres, pero detrás de esos nombres hay grupos políticos, hay temas de su falta de probidad en el desempeño. Ya decíamos, hay quienes están señalados por violencia hacia las mujeres, por ser deudores alimentarios. Entonces sí es algo que la ciudadanía, nosotros todos, debemos de involucrarnos para poder participar y de manera directa estar al pendiente. De manera personal, Martín, antes de estar en el encargo de la sindicatura municipal, no me había oído parar a ningún tribunal. Hoy, por el tema del trabajo que nosotros tenemos, he tenido, o más bien tengo que estar presente en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, tengo que estar presente en el Tribunal de Justicia Administrativa. Y por ejemplo, te puedo decir, Martín, que en el caso del Tribunal de Conciliación y Arbitraje aparece un personaje que se llama Rolando Mesa Castillo, que lo conozco de años y también viene de abajo, viene picándole piedra, y creo que bien valdría la pena considerarlo, ¿no? Ahí vemos, por otro lado, en el Tribunal de Justicia Administrativa, precisamente personajes ligados al tema del oficialismo, ¿no? Que también valdría la pena revisar. Sin embargo, yo creo que también debemos de tomar otra cosa en contexto y de manera puntual. Independientemente de donde vengamos, la sangre que corre por nuestras venas, nuestro trabajo es otra cosa. Entonces sí hay que analizar muy bien a conciencia cada particularidad de estos espacios. Por ejemplo, ahorita que hablamos de Xicotzinco, y es ahí donde se ubica este personaje que fue denunciado por feministas en el pasado 8M por el tema de violencia hacia las mujeres, pero también en contraste aparece otro nombre, que es el de Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte. También es un amigo conocido que pues es abogado, litigante, y creo que bien valdría la pena, porque ahí son dos varones, Martín, y en este caso solamente
van a un cargo. Solamente de los 4 aspirantes, 2 hombres y 2 mujeres, va una solamente a este cargo. Entonces, por ejemplo, en el juzgado del sistema tradicional penal especializado en administración de justicia para adolescentes, va solamente de 4 en la lista, entra 1, nada más. Para el de casos o asuntos urgentes para mujeres que viven en situación de violencia, entra 1 también, de 4 aspirantes. En el juzgado en materia familiar de Morelos, entran de los 4 aspirantes solamente 1. En el juzgado en materia familiar de Ocampo, de los 4 solamente entra 1 también. En el juzgado de materia civil y familiar de Xicotenca, igualmente son 4, pero solamente 1 entra. En el Tribunal de Conciliación y Arbitraje son 2 mujeres y 1 varón, de 10 personas que integran esta lista, ¿no? En el juzgado laboral solamente 1 de 4 también. En el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado Estatal, 1 de 7 aspirantes. En la magistratura en materia civil y familiar y en materia penal especializada en administración de justicia para adolescentes, entran 2 mujeres y entra 1 hombre civil y familiar y 1 plaza de hombre o mujer en temas penales. En el Tribunal de Disciplina Judicial, ojo aquí entran 2 mujeres y 1 hombre, pero además el Tribunal de Disciplina Judicial es, dentro de todos los cargos que se van a disputar el 1 de junio, quienes deciden quiénes se van, quiénes permanecen y quiénes se van. Y aquí vemos precisamente a personajes ligados al oficialismo. Es donde ahora está Miguel Hernández. Miguel Sánchez. Emilio Vázquez Rosas, Iván de la Fuente Cruz, José Alfredo Tamayo Escobar, Leopoldo Zárate García, Axel Pérez Soria y Amrod Eduardo Morales Vilchis. Aquí está Doradelia Hernández Roldán, quien es la titular del registro público de la propiedad y quien mencionábamos que estaba en contra, ¿no?, de este cambio al tema de las notarías. En el Tribunal de Justicia Administrativa, 2 mujeres, 1 hombre. En total, repito nuevamente para que la gente tenga el contexto, 144 aspirantes. De esos 144 solo entran 35, pero esos 35 van a estar por 7 años en el encargo, de tal suerte que es muy importante que estemos y emitamos un voto informado, Martín. Va a ser complejo porque los ciudadanos, de manera general, no ubicamos cuál es el trabajo que realizan cada uno de estos juzgadores, de estos personajes, pero pues sí debemos ahora sí que casi aplicar, ¿no?, cuál es el menos peor, pero si hay algunos, también hay que decirlo, que sí bien pudieran hacer un buen papel. Yo creo que ya que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones no ha hecho una campaña para enseñarnos a votar, porque tendría que ser prioridad enseñarnos. Lo primero. Esto es una campaña distinta, es la primera ocasión que hay una campaña similar, ya lo has dicho, es una campaña donde se va a votar por tantas posiciones, se van a elegir seguramente de manera errónea, porque va a haber muchas boletas que no van a calificarse bien, van a ser desechadas, porque no van a saber cómo se vota, porque no hay una campaña. Si el ITE no está haciendo una campaña para enseñarnos a votar, pues que sean los candidatos. ¿No te parece que tendrían que estar preocupados por eso? A eso me refería con el tema de la estrategia que tendrán que implementar los candidatos. Hoy buscan ser votados, porque de otra manera va a ser complejo. A ver, en la realidad, de todos estos cargos que se van a elegir, que repito, van a ser más de 12 boletas, pues el ciudadano va a ir a votar específicamente. ¿Por qué te gusta? 2, 4, 5, si acaso aspirantes que logren permear en el colectivo de la población y decir, pues hay que votar por ellos, y los demás lo van a desechar en automático, Martín, o qué va a pasar, van a votar ahí al azar, porque así también pudiera ser, y eso va a generar también una complicación para quienes resulten electos, repito, porque no hay una métrica, un máximo de cuántos votos necesito para poder quedarme, ¿no? El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, yo creo que está en este momento muy preocupado por pensar su campaña. El asunto es que tampoco se muestra que vaya empezándola, aunque sea en tercera, no se ve que tenga mucho interés en empezarla, y creo que ahí sí, tienes razón, tendrían que ser los candidatos, a lo mejor hacer alianzas para repartirse los municipios y de una manera, una suerte de estrategia electoral, para que entre 3 o 4 pues hagan este equipo. Hay algunos que van precisamente, como lo comentaba, en más de 30 municipios, y de entre esos 30 municipios entran 2 o 3 personas juzgadoras que también van a la boleta. De cómo determinen su estrategia, de cómo comuniquen a través de redes sociales,
a través de radio y televisión tendrán un tiempo, pero va a ser mínimo. Ahorita también ya la vía son las redes, ¿no? La vía son las redes sociales. Porque además no están legisladas. No, y lo que no está legislado no está permitido, ¿no? Claro. No está imposibilitado. Ahora, hoy ya los aspirantes están en capacitación en élite. Ya le están, pero dada la premura del proceso, estamos hablando de que tenemos solamente un mes de campaña, Martín. Entonces es tiempo, considero, insuficiente para que se pueda decirle al ciudadano, mira, así vas a votar, y este es de tanta importancia emitir un voto pensado, porque más que en un proceso tradicional electoral donde las autoridades, salvo los senadores de la República, el gobernador y gobernadora, duran 3 años, quienes lleguen a estos encargos van a estar 7 años en el encargo. Entonces sí es importante que nosotros valoremos qué clase de justicia queremos que se imparta en nuestro país, porque si votamos y elegimos a personas que tienen antecedentes de no respetar las leyes, de no respetar las normas, de tener una actitud, como ya le decía, de violentar a las mujeres, de violentar a cualquier clase de persona y ser indolentes ante todo lo que ocurre en el Estado, vamos a tener un gran problema. ¿Crees que haya un buen número de votación? ¿Crees que haya un porcentaje elevado o va a haber mucha abstinencia? Porque la gente no va a saberlo, la gente no sabe que va a haber una elección. Pues veremos, yo espero que podamos contrarrestar la mayoría de la población al voto corporativo, al voto de Estado, porque es una realidad a la que nos vamos a enfrentar, Martín. A ver, aquí en estos listados hay personajes que van a ser impulsados sí o sí por las dependencias, por los partidos políticos, y eso contra el ciudadano informado que va a determinar de manera libre una votación. Por eso yo decía, y mencioné algunos nombres que van a diferentes espacios, a diferentes cargos, porque sí es importante que si nosotros tenemos el conocimiento también de personas que puedan garantizar o formar parte de este cambio positivo que conlleva este proceso de elección por primera vez en la historia del país, de elegir a las personas juzgadoras, hay que hacerlo. De otra manera, vamos a facilitar que personajes que tienen todo el compromiso con unos cuantos por encima del interés de las mayorías, van a estar administrando la justicia en nuestro estado, Martín. Y eso a nivel nacional también, con el tema de magistrados y magistradas de la Suprema Corte. Pues eso es un golpe que yo creo no calculó la 4T, porque sonaba muy bien el hecho de que pudiéramos elegir a los juzgadores a través del voto libre, secreto. Sin embargo, quien va a tener mano en esta elección pues es el gobierno en turno, porque ya lo has dicho, el voto corporativo. Además, ahí han señalado al maestro Cepeda, ahora senador, líder, como en algún momento el Bester Gordillo, ahora líder de los maestros. Cepeda se ha involucrado, ha entregado las naves, se ha bajado los pantalones con el gobierno de la 4T y parece que tiene tendencia hacia algunos miembros de la 4T. En Tlaxcala se ha visto, has dicho algunos nombres, así que los ciudadanos tienen que poner el ejemplo de que están bien identificados, de que sabe con quién va a votar y que no elijan a las monarquías, que no elijan a los mismos nombres de siempre, que no elijan a las personas que sabemos y que ya han demostrado que no tienen interés por el pueblo, que solamente van por las dinastías. Como siempre y como en los últimos 2 procesos electorales de cara a la presidencia de la República, hay un sector que va a tener tremenda importancia para esta votación, que es, y seguirá siendo todavía por algunos años más, el tema de los jóvenes. Quien pueda alcanzar también este sector de quienes aspiran a estos espacios será determinante para poder cargar nivelar la balanza y poder contrarrestar a los apellidos, al tema de quienes vienen impulsados por el tema del oficialismo, para que tengamos personas que verdaderamente aprovechen esta oportunidad, porque es una oportunidad histórica de que quienes, si no hubiera sido por este proceso, no tuvieran también la oportunidad de poder aspirar a un cargo dentro del Poder Judicial, no lo estarían haciendo, porque también no podemos cerrarnos a decir que todos los aspirantes son malos. No, hay que perfeccionar sobre la marcha este procedimiento para que en un siguiente proceso todo esto de lo que hoy estamos hablando que falta
se pueda dirimir y que podamos ir perfeccionando. Cada proceso debe de servirnos para eso. Esta es una oportunidad histórica que tendrá la población. Debemos de verla como tal, en su justa medida, y debemos de apoyar e impulsar a perfiles que puedan desempeñar un buen trabajo, Martín. Pues de cara al 1 de junio, todo lo que ocurra en Tlaxcala y obviamente en la Federación va a ser muy observado. Qué bueno que vienes para dialogar sobre esto. Mira, mucha gente está todavía conectada. Pensé que por el tema había quien se desconectara. Afortunadamente no ha sido así. Voy a leer algunos mensajes si me lo permiten. Dice, no, que de infraestructura, ya lo leí. Mejor Armenta le aplaude su chamba. Qué pinche vergüenza. Dice Dolores Zurita. Marcelino Estrada, ese güey se va a traer el cartel a Tlaxcala, van a ver. Abelardo Ortega, lo de Teuchitlán es una burla para México, no fuera Ayotzinapa, porque se cortan las venas, cabrones. Así dice tal cual, Esmeralda Mejía, qué bueno que Claudia desaparezca a las 72 horas antes de iniciar a buscar a las mujeres o personas desaparecidas. Ese fue un anuncio que hoy hizo Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a platicar también de eso. Marcelo Méndez, ya acabó ese pinche carnaval, ya estaba hasta la madre de tanto pinche ruido y locos disque bailando. Jacob Romero dice, todos, lo que decía, sí, todos desconocemos qué funciones tienen, se desconoce a la mayoría y dicen que las urnas se las van a llevar sin contar los votos, justamente lo que acababas de comentar. Doña Irma Romero, un abrazo. Pues sí, mire, ahí están los comentarios, la mayoría coinciden, porque miren, la gente del poder piensa que no estamos involucrados, y la verdad es que la gente está muy metida en la elección, es un pueblo muy, muy politizado. Como decía López Obrador, ya no se chupan el dedo los mexicanos, los tlaxcaltecas en general, y qué bueno que vengas a platicar de estos temas. Si le parece, seguimos con la información y ahorita seguimos platicando, porque justamente ahora vamos a hablar de un hombre que cobra en Tlaxcala, que es chuleado en Puebla, pero que es de Jalisco. Le platico rápidamente. Mire, los centros Narconon buscan tratar las adicciones bajo las enseñanzas de L. Ron Hubbard, creador y profeta absoluto de la cienciología. Esta organización niega la psicología y la psiquiatría, poniendo la salud de sus pacientes en riesgo. Además, ha cosechado varias denuncias por violaciones a derechos humanos en distintas partes del mundo. Aunado a esto, pobladores acusaron a Corona de querer adueñarse de terrenos mediante escrituras apócrifas. Y le digo algo aquí, y el señor ha dicho que va a regalar 2 hectáreas, a lo mejor por eso, porque no le corresponden. De acuerdo con medios, el funcionario tendría 4 denuncias por despojos de terrenos en Huauchinango, donde se encuentra Narconon, hasta el nombre es raro, Narconon. Allí los vecinos lo señalaron de invadir terrenos, cercarlos, ponerles cámaras de vigilancia y hasta personal armado. Vea usted la nota y regresamos para platicar. Una investigación divulgada por el medio de comunicación MX puso al descubierto que el secretario de Infraestructura del gobierno de Tlaxcala, Diego Corona Cremean, además de estar en funciones, es director de una de las organizaciones fachada de la cienciología, llamada Narconon Puebla. En la primera parte de la serie, DIF financia centros de cienciología Iglesia que cree en los extraterrestres. Se exhibió cómo existe un centro para el tratamiento de adicciones que se ampara bajo el gobierno de Navojoa. Los centros Narconon buscan tratar este tipo de condiciones bajo las enseñanzas de L. Ron Hubbard, creador y profeta absoluto de la cienciología. Esta organización niega la psicología y la psiquiatría, poniendo la salud de sus pacientes en riesgo. Además, ha cosechado varias denuncias por violaciones a derechos humanos en distintas partes del mundo. Es ahí donde entra el arquitecto Diego Corona Cremean, quien actualmente es presidente de Narconon Puebla, así como consta en la página de la organización. Tanto Narconon Puebla como Narconon de Navojoa dependen de Narconon Internacional. Este centro de terapias pseudocientíficas fue visitado por el gobernador de Puebla, el morenista Alejandro Armenta, el pasado 28 de febrero de 2025, tal y como consta en un video que el mismo Diego Corona Cremean subió este día a sus redes sociales.
Actualmente Corona es el titular de la Secretaría de Infraestructura de Tlaxcala. Ya en este puesto ha tenido denuncias por la mala calidad del trabajo de asfaltado, como así lo denuncian varios medios locales. Los vecinos del lugar registraron cómo obras de asfaltado en la calle 5 de Mayo, por ejemplo en San Miguel Contla, fueron hechas con materiales de baja calidad y construidas a paso lento. De acuerdo con el reportaje de MX, trataron de contactar a Diego Corona y a Narconum Puebla para realizar cuestionamientos sobre su relación con la cienciología, las construcciones en áreas protegidas y las peleas con vecinos locales. Sin embargo, al cierre de esa edición, no se había establecido dicho contacto. Pues ya ve usted, ¿para qué le cuento lo que es evidente? Simplemente hay dudas que a todos nos surgen. ¿De verdad Corona no sabía que lo iban a exhibir? ¿Cuánta lana está invertida en esas hectáreas que dice que va a regalar 2? Entonces tiene que tener al menos detrás otras 20 como para que no le duelan. En fin, lo de Diego Corona es inexplicable, por decirlo menos. En fin, así está Tlaxcala, pues al cobijo de gente que viene a orientarnos, a gobernarnos, porque parece que en Tlaxcala no tenemos la capacidad para hacerlo. Eso es una mentada de madre para todos los que estamos aquí y para todos los que apoyaron a este gobierno, el más votado. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una serie de medidas en relación con los desaparecidos allá en Jalisco, entre los que destaca el fortalecimiento de los registros de identificación y las fiscalías estatales, la creación de una base única forense, nuevos protocolos que permitan generar una búsqueda inmediata y abrir de inmediato carpetas de investigación para que no se tengan que esperar 72 horas y equiparar la desaparición con el secuestro. En su conferencia de prensa matutina, la mandataria dijo que atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares. Toda mi vida lo he sostenido y lo hago como presidenta. Siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia. Esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum Pardo hoy muy temprano, y la verdad, Gil, es que a mí me sorprendió la manera en la que lo dice. Hoy muy claro, a ver, vamos a hacer estos cambios, vamos a reconocer que está el problema. El asunto es que hay un gobernador, en aquel momento Enrique Alfaro del Movimiento Ciudadano, que acabó peleado con Dante Delgado y que se hizo el digno, se dio la vuelta, se fue a España. Es algo que ya muy característico. Los que se hacen los dignos y se van a refugiar a España. Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y tantos y tantos y tantos más, y ahora uno de MC se escapa y no está reconociendo que este problema lo dejó él, porque en su periodo existía este problema. Además, recordarás, Martín, precisamente que en Jalisco fue uno de los estados donde no se permitió llevar a cabo la estrategia o que coadyuvara el gobierno federal para tratar los temas de seguridad. Después, y tú lo has mencionado ahorita, el crecimiento de MC en el tema de los procesos electorales, este suceso se les viene como balde de agua fría, porque hoy tenemos ahí involucrados, sí o no, también ahí, indirectamente, a Dante Delgado. Álvarez Maínez, actual presidente de MC a nivel nacional, y por supuesto, y el primer responsable, Enrique Alfaro. Es lo que se les viene ahí encima, precisamente por una cuestión de que en su momento Enrique Alfaro pues se montó en su macho y dijo, a ver, aquí no se meten, yo aquí digo qué se hace, qué no se hace, y bueno, pues ahí están las consecuencias también de ese modo de gobernar, Martín. Y actualmente el gobernador, que también sigue siendo de ese partido, a Lemus, ¿no? Ahí la disputa de poderes, la disputa de egos, le ha dado al traste al Movimiento Ciudadano y también a los jaliscienses que acaban por darse cuenta de que las personas no hicieron lo que tenían que haber hecho. Y como decíamos hace un momento, desafortunadamente hay gente también de la 4T, como Gerardo Fernández Noroña, que se equivocan y que dicen estupideces como que esto es algo montado, como que esto es algo que no le corresponde a la 4T. Claro que le corresponde, porque es cierto, hay que ver hacia atrás para ver quién dejó el problema, pero también asumirlo, y este momento es el de la 4T, que le corresponde a Claudia Sheinbaum Pardo, y ella ya actuó de manera inmediata. Y así es como se hace, Martín. A ver, ¿sí? El que nosotros ocultemos o no queramos reconocer el problema no va a hacer que desaparezca.
Lo primero, reconocerlo y actuar en consecuencia. Tú yo lo decías, para mover lo que se tenga que mover y volver a replantear el tema de la estrategia. De otra forma, pues no se sale del atolladero. Así es. Dice Princesita Mi, saludos Lick, excelente noticiario, gracias, muchas gracias, casi siempre nos está viendo Princesita. Ever Cuateconci, saludos. Uriel Amador, saludos para el ingeniero Gil, buen amigo. Ana María Copalcua, Isaías Mejía, a Mari Álgeli. Y vea usted lo que se dijo esta mañana, justamente en la mañanera, porque lo que dice Claudia Sheinbaum Pardo de verdad no tiene desperdicio, toma el toro por los cuernos. Creo que deja desdibujado a Gerardo Fernández Noroña. Tuvo que haber sido una salida así, como la que hoy tiene Claudia Sheinbaum Pardo. Vea usted directamente a la presidenta. Lo primero tiene que ver con las desapariciones en México. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atender a los familiares? ¿Qué medidas legales o nuevas reformas jurídicas tenemos que emprender para atender este delicado problema que nos duele a todas y a todos? Eso lo vamos a tocar el día de hoy. Mañana vamos a hablar de la campaña de oposición, de la oposición en contra de nuestro movimiento, que como buenos carroñeros bastante hipócritas se suben a estas o construyen estas campañas, compran bots, le meten mucho dinero a las redes sociales y construyen este ambiente según ellos, porque en realidad se queda nada más prácticamente en la red X, que es de un porcentaje de este tamaño, viven de eso, pero son campañas que tienen mucho dinero y vale la pena denunciarlas. Y ya el miércoles, que es el día del detector de mentiras, nos van a mostrar cómo se construye en esta campaña de narcopresidente, narcopresidenta o narcoexpresidente, narcopresidenta. Se está haciendo una investigación muy profunda de dónde vienen las cuentas, cuántas cuentas son falsas, cómo están pagadas, cuánto dinero están invirtiendo, qué tanto es campaña real, es decir, o personas reales que tienen cuentas, y qué tanto es armado. Entonces son tres temas. Primero, el tema de las desapariciones en nuestro país, que hay que atenderlo de una manera integral, y a los familiares. Y el día de hoy aquí también tocó el tema de Jalisco en particular. El segundo, el tema de esta campaña de la oposición, cómo se arma, cómo se construye, quién la promueve, todos los jilguerillos ahí que están en este proceso. Y el miércoles, la campaña en X, cuánto dinero han invertido, cómo lo invierten, de dónde viene. Pues Gil, ya casi nos vamos, nada más quiero mandar saludos aquí a la gente que está: Ever Cuateconci, Leonardo Muñoz, Jacob Romero, Anari Argelia, dice saludos Gil, desde Contla, nuestro próximo, así dice nomás, nuestro próximo, Leonardo Muñoz. Y ve usted lo que pasa en Cheutempan, porque la identidad textil es muy importante, la gastronómica también es muy importante, porque estuvo en la Ciudad de México. Ve usted la siguiente nota y mi estimado Gil, nos vemos la próxima semana. Excelente tarde para todos, buen inicio de semana y nos saludamos la próxima semana. Con el objetivo de dar a conocer la riqueza artesanal y cultural de Chautempan, desde noviembre pasado se han expuesto productos textiles y tradicionales muéganos en el centro histórico de la Ciudad de México, específicamente en Casa Tlaxcala. En esta muestra, tanto turistas nacionales como extranjeros tienen la oportunidad de conocer los productos elaborados en el municipio, que son parte de la tradición y la identidad de Chautempan. La alcaldesa Blanca Angulo Meneses subrayó la importancia de rescatar y promover la identidad textilera del municipio. El trabajo textil ha sido un pilar fundamental en la historia de Chautempan y una fuente de empleo esencial para muchas familias. Es esencial que nuestras tradiciones sean reconocidas y reivindicadas a nivel nacional, afirmó la alcaldesa.
Con el mismo objetivo, desde el inicio de su administración se implementó la creación de la Jefatura de Artesanos, un espacio enfocado en promover y fortalecer la identidad cultural del municipio. Junto con el área de cultura, se están llevando a cabo diversas acciones para preservar y difundir la riqueza artesanal de Chautempan. Por su parte, Steve del Razo Montiel, representante del gobierno del estado de Tlaxcala en la Ciudad de México, destacó el gran valor de que estos productos y obras sean expuestas en la capital del país y agradeció a la alcaldesa Blanca Angulo Meneses por su arduo trabajo para promover la historia, cultura y talento artesanal de Chautempan.